Hola, bienvenidos. Hoy os traigo un relato de Saki. El título es El cuentista, aunque también se le puede aplicar el cuentacuentos. Ya veréis por qué. Comenzamos la lectura. Era una tarde calurosa y el vagón del tren también estaba caliente. La siguiente parada, Templecombe, estaba casi a 1 hora de distancia. Los ocupantes del vagón eran una niña pequeña, otra niña aún más pequeña y un niño también pequeño. Una tía, que pertenecía a los niños, ocupaba un asiento allí en la esquina. El otro asiento de la esquina estaba ocupado por un hombre soltero, que era un extraño ante aquella fiesta. Pero las niñas pequeñas y el niño pequeño ocupaban enfáticamente el compartimento. Tanto la tía como los niños conversaban de manera limitada pero persistente, recordando las atenciones de una mosca que se niega a ser rechazada. La mayoría de los comentarios de la tía empezaban por «no», y casi todo lo de los niños por «¿por qué?». El hombre no decía nada en voz alta. «No, Cyril, no», les dijo la tía cuando el niño empezó a golpear los cojines del asiento y provocó una nube de polvo con cada golpe. Ven a mirar por la ventanilla». El niño fue hacia la ventanilla con desgana. «¿Por qué sacan las ovejas fuera de ese campo?». «Supongo que las llevan a otro campo en el que hay más hierba». «Pero en ese campo hay montones de hierba. No hay otra cosa que no sea hierba, tía. En ese campo hay montones de hierba». «Quizá la hierba de otro campo es mejor que la de ese». «Ah, ¿y por qué es mejor?». «Oh, mira esas vacas». Casi todos los campos por los que pasaba la línea del tren tenía vacas o toros. Pero ella lo dijo como si estuviera mirando una cosa nueva, una cosa extraordinaria. «Ah, ¿y por qué es mejor la hierba del otro campo?», volvió a preguntar Cyril, la niña. El ceño fruncido del soltero se iba acentuando hasta estar ceñudo. La tía decidió mentalmente que era un hombre duro y hostil. Ella era incapaz por completo de tomar una decisión satisfactoria sobre la hierba de otro campo. La niña más pequeña creó una forma de distracción al comenzar a recitar de camino a Mandalay. Solo sabía la primera línea, pero la utilizó al máximo. Repetía la línea una y otra vez con una voz soñadora pero decidida y muy audible. Al soltero le pareció como si alguien hubiera hecho una apuesta con ella a que no era capaz de repetir la línea en voz alta 2000 veces seguidas y sin detenerse. Quienquiera que fuera que hubiera hecho la apuesta probablemente la perdería. ¡Qué niña! Los niños se desplazaron apáticamente hacia el final del compartimento donde estaba la tía, porque el hombre soltero los había mirado 2 veces y 2 veces a ella. Y parece que eso era como un timbre de alarma que había sonado en la cabeza de la tía. Evidentemente su reputación como contadora de historias no ocupaba una alta posición según la estimación de los niños. Con voz baja y confidencial, interrumpida a intervalos con frecuentes preguntas malhumoradas y en voz alta de los oyentes, comenzó una historia poco animada y con una deplorable carencia de interés sobre una niña que era buena, que se hacía amiga de todos a causa de su bondad y que al final fue salvada de un toro enloquecido por numerosos rescatadores que admiraban su carácter moral. «Ah, ¿no la habrían salvado si no hubiera sido buena?», le preguntó la mayor de las niñas. Esa era exactamente la pregunta que había querido hacer el soltero. ¿Qué tenía que ver que fuera buena para que la hubieran salvado? ¿Es que acaso, si era mala, no lo hubieran hecho? Bueno, sí, admitía la tía sin ninguna convicción. No creo que lo hubieran socorrido muy deprisa si ella no les hubiera gustado mucho. «Ah, pues es la historia más tonta que he oído nunca». Eso lo dijo la mayor de las niñas. «Después de la segunda parte no he escuchado, era demasiado tonta», dijo Cyril. La niña más pequeña no hizo ningún comentario, pero hacía rato que había vuelto a comenzar a murmurar la repetición del verso favorito. «No parece que tenga usted éxito como contadora de historias», de repente le dijo el hombre soltero. La tía se ofendió como defensa instantánea ante aquel ataque inesperado. «Es muy difícil contar historias que los niños puedan entender y apreciar». «No estoy de acuerdo con usted»,
Ah, pues quizá le gustaría a usted explicarles una historia. Vamos. Cuéntele una historia. Vamos. Érase una vez, comenzó el soltero, una niña pequeña llamada Berta, que era extremadamente buena. El interés suscitado en los niños momentáneamente comenzó a vacilar enseguida. Todas las historias se parecían terriblemente y no importaba quién las contara. Hacía todo lo que le mandaban, siempre decía la verdad, mantenía la ropa limpia, comía budín de leche como si fuera tarta de mermelada, aprendía sus lecciones perfectamente y tenía buenos modales. ¿Era bonita? No tanto como cualquiera de ustedes, pero era terriblemente buena. Se produjo una ola de reacción a favor de la historia. La palabra terrible unida a bondad fue una novedad que le favorecía. Parecía introducir un círculo de verdad que faltaba en los cuentos sobre la vida infantil que narraba la tía. Era tan buena, continuó el soltero, que ganó varias medallas de bondad. Siempre llevaba puestas esas medallas sobre su vestido. Tenía una medalla por obediencia, otra por puntualidad y una tercera por buen comportamiento. Eran medallas grandes de metal y chocaban las unas con las otras cuando caminaba. Ningún otro niño de la ciudad en la que vivía tenía esas 3 medallas. Así que todos sabían que debía de ser una niña extremadamente buena. Terriblemente buena, le dijo Cyril. Todos hablaban de su bondad y el príncipe de aquel país se enteró de aquello y dijo que ya que era tan buena, debería tener permiso para pasear una vez a la semana por su parque, que estaba justo afuera de la ciudad. ¿Y había alguna oveja en el parque?, dijo Cyril. No, no había ovejas. ¿Y por qué no había ovejas? La tía empezó a sonreír y casi podría haber sido descrita dicha sonrisa como una mueca de satisfacción. En el parque no había ovejas, porque una vez la madre del príncipe tuvo un sueño en el que su hijo era asesinado tanto por una oveja como por un reloj de pared que le caía encima. Y por esa razón el príncipe no tenía ovejas en el parque ni relojes en su palacio. La tía contuvo un grito de admiración. ¿El príncipe fue asesinado por una oveja o por un reloj?, le preguntó Cyril. Todavía está vivo, así que no podemos decir si el sueño será realidad. De todos modos, aunque no había ovejas en el parque, sí había cerditos corriendo por todas partes. ¡Ay, de qué color eran! Negros, con la cara blanca, blancos con manchas negras, totalmente negros, grises con manchas blancas, y algunos eran totalmente blancos. El contador de historias se detuvo para que los niños crearan en su imaginación una idea completa de los tesoros de aquel parque. Una vez hecho esto, prosiguió. Berta sintió mucho que no hubiera flores en el parque. Había prometido a sus tías con lágrimas en los ojos que no arrancaría ninguna de las flores del príncipe y tenía intención de mantener su promesa. Por lo que, naturalmente, se sintió tonta al ver que no había flores para coger. ¡Ay! ¿Por qué no había flores? Porque los cerdos se las habían comido todas. Los jardineros le habían dicho al príncipe que no podía tener cerdos y flores, así que decidió tener cerdos y no tener flores. En el parque había muchas otras cosas deliciosas. Había estanques con peces dorados, azules y verdes, árboles hermosos, loros que decían y cantaban cosas inteligentes, colibríes que además cantaban todas las melodías populares del día. Berta caminaba arriba y abajo disfrutando intensamente, pensó. Si no fuera tan extraordinariamente buena, no me habrían permitido venir a este maravilloso parque y poder ver y disfrutar todo lo que hay en él. Sus 3 medallas chocaban una contra otras al caminar y le ayudaban a recordar lo buenísima que era. Justo en aquel momento merodeaba por allí un enorme lobo. ¿De qué color era?, preguntaron los niños. Estaban verdaderamente interesados. Era completamente de color del barro. Hubo un murmullo de excitación pensando en aquel lobo color barro. También tenía una lengua negra y unos ojos de un gris pálido
que brillaban con inexplicable ferocidad. Lo primero que vio en el parque fue a Berta. Su delantal estaba tan inmaculadamente blanco y limpio que podía ser visto desde una gran distancia. Berta vio al lobo, vio que se dirigía hacia ella y empezó a desear que nunca le hubieran permitido entrar en aquel parque. Corrió todo lo que pudo y el lobo la siguió dando enormes brincos, saltaba una y otra vez detrás de ella. Consiguió llegar a unos matorrales y se escondió. El lobo se acercó olfateando entre las ramas. Su negra lengua le colgaba de la boca y sus ojos grises brillaban con rabia. Berta estaba terriblemente asustada y pensó: si no hubiera sido tan extraordinariamente buena, ahora estaría en la ciudad y no correría este peligro. El lobo me va a comer. Sin embargo, el olor del mirto, que era la planta detrás de la que se había ocultado Berta, era tan fuerte que el lobo no pudo olfatear dónde estaba concretamente escondida Berta. Los arbustos eran tan espesos que podría haber estado buscándola todo el día y quizá no la encontrara. Así que pensó que era mejor salir de allí y ocuparse de un cerdito que sería más fácil de capturar. Berta temblaba tanto al tener el lobo merodeando y olfateando tan cerca que las medallas de obediencia chocaban la una contra otra. La de obediencia contra la de conducta, la de conducta contra la de puntualidad, la de puntualidad contra la de obediencia. El lobo acababa de irse cuando escuchó el sonido que producían las medallas y se detuvo. Volvieron a sonar de nuevo en un arbusto que estaba muy cerca de él. No lo dudó. Se lanzó dentro de él con los ojos gris pálidos brillando de ferocidad y triunfo. Sacó a Berta de allí y la devoró hasta el último bocado. Todo lo que quedó de la niña fueron sus zapatos, algunos pedazos de ropa y 3 medallas de bondad, de puntualidad y de conducta. ¿El lobo mató a alguno de los cerditos? No, todos se escaparon. Buah, la historia empezó mal, pero ha tenido un final muy bonito. Sí, es la historia más bonita que he escuchado nunca. Es la historia bonita, es muy bonita, dijo Cyril. Nunca he escuchado una tan bonita. La cara de la tía de las niñas era un poema. Una historia de lo menos apropiada para explicar a los niños pequeños. Ha socavado usted el efecto de años de cuidadosa enseñanza. De todos modos, le respondió el soltero, cogiendo en ese momento todas sus pertenencias y dispuesto a abandonar el tren, los he mantenido tranquilos durante 10 minutos, mucho más de lo que usted pudo. Mientras bajaba hacia el apeadero, iba pensando, infeliz. Durante los próximos 6 meses esos niños la asaltarán en público pidiéndole una historia impropia. Y hasta aquí este relato de Saki. Nos vemos en la próxima entrega.